Veo que muchos y muchas han sido muy puntuales. Eh, Hola, Cristian Mataba. Y me alegra porque es la última clase, la última sesión. Hay mucho para todavía como para poner sobre la mesa, sobre todo porque estamos recién saltando hacia el siglo XXI. Así que eh, esta va a ser una pasada más o menos a alta velocidad, ¿ya? Como corresponde al siglo XXI, alta velocidad, siglo acelerado. Así que vamos a actuar en consonancia y en consecuencia. Con eso, aquí dando el ejemplo de de una exposición bastante como, no sé si ágil, pero rápida, ¿ya? Para llegar a la parte, para tener un espacio de discusión final, ¿ya? Eh, y la pregunta que se abre voy a empezar ahora y bueno, quienes se vayan incorporando se irán incorporando, ¿ya? Pero voy a ser puntual en aras de todo el material. La pregunta, digamos, que se va a plantear inevitablemente es si estamos asistiendo al fin del humanismo, ¿ya? Si ya el fin del humanismo parte desde fines del siglo XX o parte desde antes incluso, antes de la caída del muro, a lo mejor con el Holocausto, ¿ya? Pero después con la posmodernidad y el capitalismo financiero y la caída del muro y el fin de las utopías, ¿ya? Una parte del humanismo que tenía que ver con eso, con grandes ideologías, grandes logos, grandes metarrelatos, grandes utopías, el mundo del trabajo y no el mundo de la especulación financiera, digamos, no este mundo desmaterializado. Eh, y, eh, y entonces va a venir la pregunta, pero va a venir por varios lados, ¿ya? O a lo mejor la idea es todo lo contrario, la necesidad de recuperarlo, la necesidad de echar mano de algunos elementos claves de la ética humanista sobre todo, ¿ya? Pero reloaded, ¿no? O sea, recargada, digamos, modernizada, actualizada. Y quería empezar sobre todo hoy día con un autor que quiero ir hilando a través de varios autores, ya de unos cinco o seis autores, con un autor que es Ulrich Beck, un sociólogo alemán que hizo su vida académica en sus últimos años, sobre todo en Inglaterra, ¿ya? Y que se hizo bastante famoso por un libro que publicó en 1986, que se llama La Sociedad del Riesgo. ¿Mm? Y de él conocemos este término que después en la sociología se va a usar bastante, la idea de la sociedad de riesgo, ¿ya? En contraste con esa especie como de, no sociedad pasible, digamos, de la modernidad, pero sí de horizontes más o menos estables, ¿ya? Y bajo control. ¿Mm? La sociedad del riesgo, el precedente en el cual se basa Ulrich Beck, que lo hace, digamos, que lo lleva a empujar en ese sentido, ocurre ese mismo año, curiosamente, que es el accidente de la planta nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética, bueno, en Ucrania, ¿ya? Que era parte de la Unión Soviética, y que en ese momento, digamos, si los vientos hubieran soplado peor, habría sido un desastre tremendo, y si no hubiera una mujer ingeniero encontrado una solución a un problema que parecía que escapaba del control, el escape de radioactividad habría permeado toda Europa. Ya habría sido como una gigantesca, gigantesca bomba de hidrógeno. Y bueno, y ahí se cobró conciencia, digamos, básicamente de los riesgos, que riesgos que podían ser incluso involuntarios. Ya no era el riesgo de la Guerra Fría, digamos, de que alguien lanzara la bomba, ¿ya? Sino que una falla humana podía tener consecuencias nefastas a partir de una gran invención o tremenda invención humana, ¿ya? Plasmada en esa planta que se suponía era una planta, claro, la Unión Soviética estaba como un poco desactualizada en algunas de sus cosas y, eh, y la mantención de la planta no era de lo mejor, pero bueno, la cuestión es que el riesgo se consagra como categoría muy fuerte, como categoría sociológica, como categoría en la ecológica del medio ambiente, ¿no? Ya en los años 80 ya entra fuerte el tema ambiental. eh, Como categoría bélica, como categoría económica, frente a la volatilidad económica propia del capitalismo financiero, como categoría epidemiológica, cuando empiezan como a aparecer sobre todo nuevos virus, ¿ya? En ese momento era sobre todo el virus del SIDA, en los años 80. ¿Mm? Eh, y como categoría social en términos de la vulnerabilidad de la gente a los shocks
que no puede controlar los shocks económicos, ¿ya? A la merma en los sistemas de protección social, ¿ya? Que la hace más vulnerable, al fin de la categoría del pleno empleo, que la hace como mucho más expuesta al desempleo y a la exclusión por esa vía. ¿Mm? Entonces el riesgo como categoría tiene múltiples entradas, ¿ya? Tiene múltiples entradas y empieza a marcar con fuerza esta nueva modernidad, ¿ya? Tiene la entrada de la exclusión social, por el lado del mundo del trabajo, que entra en crisis, tiene la entrada, digamos, de accidentes no controlados, ya sea por el lado, bueno, primero va a ser por el lado, digamos, del arsenal nuclear o de las plantas de las plantas de energía nuclear, después será por el lado, digamos, de la inteligencia artificial. ¿Mm? Y sobre todo las ambientales, ¿ya? Que en esa época todavía no se hablaba tanto de cambio climático, se hablaba mucho más de capa de ozono, de la crisis de los recursos energéticos, de la contaminación de aguas y aires, no son cosas del pasado, siguen vigentes, pero lo que hoy día más suena como problema de sustentabilidad o de sostenibilidad hacia el futuro es claramente el tema del cambio climático y sus consecuencias en todos los órdenes. Eh, Otra, ya está, digamos, en los años 80 y empieza a agarrar cada vez más velocidad en las tecnologías digitales, las tecnologías de información, comunicación, procesamiento, con la miniaturización de los componentes, ¿no? Que llega al punto de que uno tiene en su bolsillo una computadora que hace 30 o 40 años requería un galpón entero, digamos, para ocuparse. Y no solamente la tiene uno, la tienen todos, ¿ya? Pero que al mismo tiempo son tecnologías que precisamente por su aceleración en capacidad de procesamiento, por su aceleración en inteligencia incorporada y de difusión y consumo masivos, nos lleva por derivas que son difíciles de prever, son difíciles de planificar, ¿ya? Son un poco como responden más bien a la teoría del caos, igual que el cambio climático, que los problemas que los problemas ambientales. ¿Mm? Es decir, pequeñas alteraciones producen, igual que el mundo financiero, pequeñas alteraciones pueden producir corridas o shocks sistémicos, ¿no? Que es un poco la idea de la teoría de la catástrofe, la teoría del caos en las ciencias duras. ¿Mm? Y empieza a aplicarse al campo de la sociedad, al campo de la interacción humana. Otro elemento que además aparece con fuerza ya en, en esa década, en los años 80, es que estamos asistiendo a un cambio demográfico muy importante, ¿ya? Hasta ese momento la principal preocupación demográfica, que no deja de ser, por supuesto, era la preocupación demográfica relacionada con el aumento de la población global, ¿ya? Es decir, con un aumento, una población global que se había mantenido estable durante milenios y milenios, ¿ya? En torno a los 1.500 millones de habitantes a lo largo del mundo, desde principios del siglo XX, cuando empieza a alargarse la vida gracias a los avances de la salud, y todavía se mantienen tasas de fecundidad media de 5 o 6 hijos por madre o por mujer, ¿ya? Aumenta, empieza a haber una explosión demográfica muy grande, que hace que lleguemos a la década de los 80 ya en torno a los 6.000 millones de habitantes. ¿Ya? O sea, entonces se proyectaba hacia adelante y se decía, bueno, vamos a llegar pronto a los 10.000 millones, 15.000 millones. Afortunadamente no fue así, estamos en los 9.000, digamos, 40 años después, ¿ya? Pero igual sigue aumentando de una manera más moderada, pero los problemas demográficos están asociados hoy día a otras tendencias u otras dinámicas, ya que también colocan un signo de interrogación sobre la sustentabilidad demográfica futuro. Uno no es tanto el aumento de la población como lo veía Malthus. Malthus decía en una famosa ecuación o planteo que el crecimiento económico se daba en progresión aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el crecimiento demográfico se daba en progresión geométrica, que era 1, 2, 4, 8, 16, ¿ya? Y que por lo tanto nunca iban a alcanzar los recursos para dar cuenta, digamos, para poder como satisfacer las necesidades de una población que crecía mucho más rápido que la economía, cosa que finalmente no ocurrió exactamente así, porque la economía tuvo un crecimiento bastante fuerte en los gloriosos años de posguerra, durante 3 décadas. Después tuvo esta especie como de boom por el lado del desarrollo tecnológico, o sea, como potencial, ¿no es cierto?, de capacidad productiva prácticamente ilimitada, ¿ya? Y la población no creció como se preveía o como Malthus lo preveía en progresión geométrica, ni mucho menos. Pero
Sí hay tres o cuatro rasgos que tienen que ver con la demografía que cabe plantearlos. Uno de ellos es más bien no tanto qué cantidad de gente tenemos hoy en el mundo, sino cuánto era el consumo energético por habitante promedio en el mundo, ¿ya? En 1970, y cuánto es el consumo energético promedio por habitante en el 2020, ¿ya? Y eso sí ha seguido, si no una progresión exponencial, una progresión muy fuerte, ¿ya? Entonces el consumo per cápita de energía hace que eso miremos hacia adelante y nos encontremos con un tope tanto en términos de necesidad de nuevos recursos, nuevas formas de producir energía, como también en el hecho que la energía concurre como protagonista en precipitar y exacerbar el cambio climático o el calentamiento global, ¿ya? Entonces, ahí hay un pero en donde se cruza una tendencia demográfica con una tendencia de estilo de vida, ¿ya? La segunda tiene que ver con el cambio radical en la pirámide de edades. ¿Ya? Tradicionalmente, hasta hace 30 o 40 años, ¿ya? La pirámide de edades, incluso en los países industrializados hasta los años 70, era la mayoría, o sea, un grueso que era población infantil, porque todavía habían tasas de fecundidad que se mantenían relativamente altas, ¿ya? Y como la expectativa de vida era mucho más baja en promedio que ahora, en la punta estaban la población de adultos mayores y más que mayores, que eran muy pocos, ¿ya? Entonces el dilema, el problema desde el punto de vista de mantener a la gente, ¿ya? De mantenerla viva a la gente, era básicamente atacar los problemas ya de morbimortalidad infantil, sobre todo, donde estaba esa población, que no son caros, que en algún momento eran, qué sé yo, por ejemplo, reducir las muertes por diarrea infantil con campañas de rehidratación oral, o ¿cómo se llama? Las vacunas al poco tiempo de nacer, eh, el control de la desnutrición, en fin, una serie de cosas. Y después viene un momento en que yo diría que es el momento demográfico feliz, donde la población mayor es la población en edad de trabajar. ¿Qué significa eso? Significa que la ratio entre población económicamente productiva y la población dependiente porque es muy joven o muy niña, o porque son muy ancianos, que también son dependientes, ya han dejado de trabajar, era una ratio en algún momento positiva, o ha sido una ratio positiva, ¿ya? Donde hay un grueso de gente como en edad activa, que le llaman. Pero la tendencia es a invertir la pirámide de edades, ¿no es cierto? Y en un proceso en el cual la expectativa de vida aumenta, hay muchos países donde ya la expectativa de vida al nacer está por sobre los 80 años, lo cual es increíble pensando que a principios del siglo XX en Francia llegaba como a los 45, ¿ya? Y estamos hoy día arriba de los 80. ¿M? Y la tasa de fecundidad media, que eran 5 o 6 niños por habitante, en muchos países ha bajado a 1, 1.2, 1.5, ¿ya? Entonces, esto invierte la pirámide de edades y plantea un terrible desafío, sobre todo al estado de bienestar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el costo de la población envejecida es mucho mayor por lo menos por unidad, de lo que era la población infantil en términos de jubilaciones, ¿ya? Pensiones, en términos de problemas de salud que son crónicos y que son de alto costo, ¿ya? Y en términos de todo una nueva economía del cuidado orientada hacia el adulto mayor que no puede, digamos, habérselas consigo mismo, no se la puede consigo mismo. Entonces, ese es un gran problema demográfico, ¿ya? Cómo remodelamos las instituciones a fin de alguna manera, producir transferencias económicas que permitan intentar como sostener este gran cambio. Y el otro gran cambio demográfico tiene que ver con los movimientos de poblaciones, ¿ya? Los flujos de poblaciones a través del mundo. Siempre ha habido, pero por supuesto hoy día hay mucho más que antes y mucho más difíciles de controlar y con efectos de todo tipo, desde la xenofobia, el narcotráfico, eh, en fin, y efectos positivos también, por supuesto, asociados a la mayor diversidad cultural dentro de los territorios, pero tienen un tremendo impacto sobre, sobre la población, digamos, ¿no? Estos grandes flujos migratorios que los estamos viviendo hoy día, ¿m? Que es el otro elemento demográfico fuerte, ¿ya? El otro de los riesgos tiene que ver con las burbujas financieras,
¿ya? Esto ya se vio un poco en el 2008, aunque se controló, ¿ya? Pero tuvo su costo. Y eso que fue una burbuja pequeña, digamos, ¿sí? ¿Ya? No, no fue una gran burbuja, fue la burbuja de los subprimes, ¿ya? Pero claro, con una tremenda economía financiera, donde la cantidad o la masa de activos que se mueve multiplica por 5 o por 10, ¿ya? Los activos materiales, lo que se produce efectivamente, significa que hay una especie como de, arriba una especie de gran globo mucho más grande, ¿ya? Que lo que hay abajo. ¿Mm? Es decir, si se llega a pinchar el globo en algún lugar donde produce reacciones mucho más fuertes que las del 2008, nos vamos a encontrar con un colapso, digamos, más fuerte de lo que fue la crisis de la deuda en América Latina en los años 80, ¿ya? A nivel global, y va a producir una cantidad de conflictos que mejor ni imaginárselos. ¿Mm? Ahí hay otro de los grandes riesgos. Cuando hablamos de riesgos, el otro de los grandes riesgos es el epidemiológico, que alcanzó su peak, ¿no es cierto?, con el COVID-19, con esta idea que al principio era un poco distópica, ¿no es cierto?, de ver las calles de las principales ciudades completamente desiertas, ¿no? Y todos encerrados, cosa que no pasaba ni siquiera por la imaginación del más catastrofista 6 meses antes, ¿no? Y bueno, la ciencia ahí como que se puso, ¿no es cierto? Y pudimos salir medio adelante, pero se colocó este signo de interrogación más fuerte sobre el efecto de pandemias que tienen que ver con el aumento de población, que tienen que ver con el desplazamiento muy rápido de la gente, que convierten una epidemia local en una pandemia global en poco tiempo, que tienen que ver con que vamos corriendo de alguna manera el cerco en el que interactuamos con la naturaleza a medida que la vamos colonizando entera y por lo tanto interactuamos con cosas con las que no interactuábamos, ¿ya? Y ahí se producen mutaciones de virus, etcétera, ¿ya? Y, eh, y no sabemos, digamos, no sabemos muy bien hasta dónde se puede llegar con eso. Entonces están los riesgos epidemiológicos, los riesgos económicos, los riesgos demográficos, los riesgos tecnológicos, los riesgos ambientales y están los riesgos que tienen que ver con las nuevas formas de confrontación de las guerras nacionalistas, las guerras culturalistas, las guerras religiosas. ¿Mm? El primer aviso después de que cayó el muro fue Sarajevo, ¿ya? Fue la guerra de la ex Yugoslavia, donde viejos nacionalismos que estaban congelados por la Unión Soviética se descongelaron y salieron como locos a matarse entre sí, ¿no? Tanto en la ex Yugoslavia, con la guerra de los Balcanes, como en Kosovo, en Albania. Eh, y después en Yemen, y después en Turquía, ¿no es cierto? Y después en Siria. Y después, aparte de estas guerras nacionalistas o regionalistas, que son confrontaciones que se mantienen en un cierto espacio, cuando se combinan con fundamentalismos religiosos se vuelven muy, muy, muy explosivos, ¿ya? O sea, como es el caso hoy día del foco de guerra Medio Oriente, ¿ya? Que siempre hay un signo de interrogación de hasta dónde puede llegar, ¿no? Sobre todo hoy día, después de lo que ha pasado estos días. Quizás alcanza su momento más emblemático, esto, y voy a explicar por qué, en el atentado contra las Torres Gemelas, ¿ya? El 11 de septiembre del 2001, que mueve todo, ¿no? Que remece todo, es decir, cambia el panorama, cómo pensar la seguridad en el mundo. Y lo mueve todo, primero porque, o sea, es difícil de creer, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo y lo que está viendo todo el mundo en el televisor a tiempo real. En segundo lugar, porque por la total desproporción, ¿ya?, entre unos y otros. En la Guerra Fría había un cierto equilibrio en capacidad destructiva, por último, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero aquí es Al Qaeda, un grupo de religiosos fundamentalistas islámicos, escondidos en una caverna medio difícil, ilocalizable en Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, ya que traman desde allí, ¿m?, y consiguen echar abajo las Torres Gemelas en el centro de Nueva York. ¿Ya? O sea, es como decir, bueno, entonces ya no es un problema de equilibrio de fuerzas. El poder de destrucción ha alcanzado un nivel de descentramiento muy grande y que a partir, digamos, de una ideología fundamentalista, mesiánica, ¿no es cierto? Un grupo pequeño, o sea, comparativamente pequeño, ¿ya?
casi irrelevante si lo compara uno con los grandes poderes, ¿no? Tiene la posibilidad de llegar a donde llegó. ¿Mm? Y entonces el tema del riesgo aquí es el tema que tiene que ver con de qué manera el potencial destructivo, ¿ya? Y de caos y desorden, ¿ya? Es un potencial que puede estar en manos muy periféricas, ¿ya? En manos muy marginales incluso. Con la inteligencia artificial es donde más se va a ver o donde más se puede ver. O sea, ¿qué pasa si con la inteligencia artificial hay un hacker, ¿no es cierto?, que está enojado con el mundo y en lugar de salir a comprar en Texas un par de fusiles para entrar a una escuela y matar niños, ¿ya? Se mete con la inteligencia artificial en, no sé, en arsenales nucleares o en temas de seguridad global, ¿ya? Hacer pillerías. O sea, claro, probablemente hay muchos controles y checkings y counter-checkings, digamos, para impedir que eso sea, pero no es una imposibilidad total, ¿ya? Eh, y que es uno de los problemas de la inteligencia artificial. O sea, uno de los riesgos es el mal uso, ¿ya? Desde rincones muy periféricos, si se quiere, desde personas o pequeños grupos, con una capacidad sistémica de desorden o destrucción o caos. Y el otro problema con la inteligencia artificial es que cobre una marcha autónoma en algún momento, ¿ya? O sea, como que esta capacidad de la inteligencia artificial de programas para producir programas, ¿ya? Y desarrollar sus propias conclusiones, como autoperfeccionarse, no es que llegue a humanizarse, sino que más bien llegue como a mirar al humano como diciendo, ¿no? A este mejor lo controlamos, ¿ya? Y quedamos atrapados dentro de la Matrix para siempre. Entonces, estamos llenos de riesgos en ese sentido. Ya eso es, vivimos la sociedad del riesgo. Por supuesto, vivimos también un desarrollo científico que nos hizo posible salir relativamente rápido de la pandemia, ¿ya? Y vivimos, o sea, hay ciertos mecanismos de control y contención, ¿ya? Que también usan inteligencia artificial, por supuesto, ¿no es cierto? Que están a tiempo real actuando bueno, que surten un efecto, no sé si tranquilizador, pero por lo menos de contrapeso. ¿Mm? Ahora, ¿cómo repensar una ética humanista de cara a la sociedad del riesgo, de cara a los grandes riesgos globales? En primer lugar, ya, una de las primeras cosas que uno tiene que hacerse es como preguntarse, ¿qué es lo que tenemos que deconstruir del humanismo? Es decir, ¿cómo tenemos que ver ciertos aspectos del humanismo, ya, que no son aspectos que han sido avasallados por los riesgos, sino que han sido aspectos que han contribuido a algunos riesgos, ¿ya? El primer ejemplo del humanismo que ha contribuido a riesgo como resorte ético, pero al mismo tiempo eh, como valor movilizador, es el antropocentrismo, ¿eh? Es decir, el humanismo nace con el antropocentrismo. El antropocentrismo básicamente lo que plantea, digamos, de cara y en confrontación con, con la religión sobre todo, ¿ya? Con el teocentrismo, ¿m? Es la idea de que el universo natural, en este caso el planeta Tierra, porque no vamos más allá, el planeta Tierra, está a disposición de esta especie elegida, ¿ya? Que tiene la capacidad para transformar la naturaleza, que no tienen otros animales, y que tiene la capacidad de representarse ex ante, antes de hacerlo, ¿no? La forma en que lo va a hacer. O sea, tiene la capacidad de ponerse como teleológicamente fines, ¿ya? Y adecuar la naturaleza a esos fines. El momento más emblemático para esto es la revolución industrial, es decir, la idea de una transformación masiva, sistemática, de materia prima en bienes manufacturados, que se convierte además como en el eje del crecimiento económico, en el eje del desarrollo económico, ¿ya? La industrialización, o sea, siempre se ha hablado de la industrialización como la solución al desarrollo, ¿no? La máquina del desarrollo. Y claro, esto nace del antropocentrismo, de la idea de una naturaleza a someter, a transformar. La palabra que se usaba incluso era, vean ustedes, a humanizar. El ser humano humaniza la naturaleza, de ser la naturaleza una especie como de conjunto de fuerzas brutas, informes, ¿ya? Muertas, inconscientes, ¿ya? Una vez que pasan por la mano de esta especie, del artesano, del industrial, ¿ya?
y luego, bueno, de la minería y de un montón de cosas, esta naturaleza se humaniza, se convierte en bienes útiles, se convierte en cosas bellas, ¿ya? Como en el caso, bueno, del arte, se convierte en, básicamente, en bienes de intercambio, además. ¿Mm? Pero claro, el antropocentrismo, a través del cual el sujeto, el ser humano, la especie, ¿ya? Se infla el yo, ¿ya? De alguna manera crece brutalmente en una especie de autoestima colectiva a partir de este poder, esta capacidad para dominar la naturaleza, para domeñar, domesticar la naturaleza, incluidos los otros seres vivos, ¿ya? Es también, es hoy día una forma de dispararse en el zapato. ¿Ya? Es una forma de dispararse en el zapato porque claramente, digamos, lo que tenemos son los límites, ¿ya? A este potencial transformador dado por un agotamiento en la naturaleza, que se volverá contra la supervivencia, la viabilidad, ¿no es cierto?, la sustentabilidad de nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, por eso digo de que el humanismo tiene que empezar primero por deconstruirse en aquellos aspectos que hoy día, en vez de ser funcionales al progreso, ¿ya? Son funcionales al apocalipsis, ya a la catástrofe, ¿no? Y el primero de ellos es este, es el antropocentrismo. Es decir, ¿cómo puede el humanismo, así como lo planteaban Horkheimer y Adorno, que se requería una segunda ilustración, podríamos decir que se requiere un segundo humanismo, ¿ya? ¿Cómo puede el humanismo salir, ¿ya? De esto, de esta especie como de, o sea, de construirse en este lado antropocéntrico, ¿no? Y reconocerse como una parte empática, una parte participante, ¿ya? De un mundo, un cosmos, una Gaia, Tierra, ¿no? Donde hay un concierto de seres vivos, donde hay, uno podría ponerse hasta panteísta, donde hay una especie de inteligencia que es del planeta, que no es del ser humano, ¿ya? Y que por lo tanto hay que cuidarla como tal, como cuidado planetario. Entonces, yo diría que ese es un primer reto al humanismo. Después hay otros retos. ¿Ya? El otro reto que está muy asociado a este es que el humanismo, sobre todo desde el siglo XVIII, suponía grandes saltos, pero pues está asociado a esto, grandes saltos en la productividad. Y ahí siempre hubo una especie como, bueno, yo diría que habría que como reforzar el arsenal crítico del humanismo frente a esta especie de visión unidimensional del ser humano como ser productivo. ¿Mm? O sea, yo creo que el humanismo siempre ha sido crítico frente a eso, frente a esta especie de productivismo mórbido, ¿ya? Como una especie de enfermedad cultural, ¿ya? Que por supuesto tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con el individualismo posesivo, tiene que ver con la sed de ganancia, ¿ya? Tiene que ver con la propiedad privada, eh, tiene que ver con la acumulación de riqueza. ¿Mm? Pero claro, la productividad también fue lo que dio lugar a utopías de carácter humanista. Es decir, las utopías protoindustriales, como la marxista y otras, suponían que los grandes saltos en productividad eran los que iban a permitir aumentar el bienestar de la población. Eran hijos de las luces y del faro del progreso. Los grandes saltos en productividad iban a ser los que iban a permitir finalmente pasar del mundo de la escasez al mundo de la abundancia, o del reino de la necesidad al reino de la libertad, o del mundo del trabajo esclavizante a un mundo en que sería cada vez más las máquinas y luego la inteligencia artificial quienes se encargarían de la producción de bienes y servicios para dejarnos a nosotros la exquisitez, ¿no es cierto?, de la contemplación, el ocio, las artes, es decir, esa libertad para elegir qué hacer. ¿Ya? Suponiendo un Estado, ¿no es cierto?, que distribuyera bien todos los frutos de estos saltos en productividad. Entonces, la productividad siempre tuvo esa ambivalencia. Por un lado, la crítica humanista a una visión unidimensional, ¿no? De que finalmente caemos en una espiral de productividad, loco, ¿ya? Que llega a aquello que Byung-Chul Han ha llamado la sociedad del cansancio. ¿Mm? Como que terminamos en un burnout, se nos queman los fusibles, o la productividad defendida por el humanismo como expediente, siempre como medio y nunca como un fin en sí mismo, ¿ya? Que esa es la idea, ¿ya? Para lograr un mundo de bienestar y armonía, ¿ya? De bienestar y armonía, donde la libertad
está en juego por la libertad respecto de liberarnos de la escasez y liberarnos de la esclavitud del trabajo. ¿Mm? Eh, y claramente, digamos, lo que habría que pensar en ese sentido, en términos de cara a la productividad, es cómo deconstruir, seguir deconstruyendo el productivismo como unidimensionalidad mórbida, ¿ya? Y insistir, ¿ya? Ya que se han juntado de manera muy fuerte cada vez más el desarrollo científico con el desarrollo técnico, con la innovación productiva y con su efecto en la sociedad, ver los círculos virtuosos de eso. Es decir, ya lo tenemos. Tenemos el desarrollo del conocimiento, el conocimiento en ciencia, la ciencia en técnica, la técnica en producción y la producción en bienestar. O sea, todo eso es posible, ¿ya? Mucho más que antes, porque los conocimientos aumentan, ¿no es cierto? Se duplican, el patrimonio de conocimiento se duplica cada 2 años, o sea, una locura. ¿Mm? Entonces, ¿cómo administrarlo, ordenarlo, ya políticamente y técnicamente, de manera tal, digamos, que a lo que nos lleve no sea, por supuesto, al calentamiento global o a una inteligencia artificial que se vuelva contra nosotros o a la acumulación de grandes riquezas en detrimento de población que queda a la vera del camino, ¿ya? Porque además se quedan sin trabajo, ¿sí? Sino al revés. Un buen ejemplo fue la pandemia, ¿no? La ciencia se aceleró como nunca y llegaron a producir una vacuna en 8 meses, 9 meses o varias vacunas, ¿no? Cosa que antes tomaba 20 años, 30 años. ¿Mm? Y se salvaron muchas vidas con eso, ¿ya? Pero por eso, entonces está eso, ¿ya? Está la idea también, yo creo, humanista, que habría que reivindicar, que es la idea de responsabilidad colectiva. ¿Mm? O sea, volver a esa ética, a la ética de la responsabilidad, ¿ya? De hacerse todos responsables, ¿ya? Es cierto que unos tienen más poder de destrucción que otros y unos son más depredadores que otros, pero estos son riesgos globales que atañen a todos, ¿ya? Entonces está la idea de que así como tienen que hacerse cargo, digamos, los gobiernos en algunos espacios de coordinación intergubernamental, ¿no? También uno se tiene que hacer cargo en su casa, ¿ya? De responsabilidades que tienen que ver con estos riesgos, ¿no? No alimentarlos. ¿M? Es decir, hay una especie como de, si se quiere, de línea continua, sin rupturas, de la persona al mundo, ¿ya? De lo individual a lo global, si se quiere, ¿no? Esta idea de responsabilidad por el mundo, ¿sí? Que yo creo que ese es otro elemento que estaba en el humanismo kantiano, es decir, yo creo, en la ética kantiana como ética humanista, y, eh, y desde la perspectiva, sobre todo la perspectiva ambientalista, vuelve a entrar, ¿ya? Esta idea de lo individual y lo global, ¿ya? En algún momento se hablaba como de pensar globalmente y actuar localmente, incluso, ¿ya? Pensar lo que ese era una especie como de, ¿cómo se llama? De fórmula o en fin. Eh, lo otro que también creo que forma parte de la tradición humanista es esta idea de la importancia de cómo manejar reflexivamente la información, ¿ya? Para mitigar la inestabilidad o para hacer frente a la inestabilidad de una manera, de una mejor manera. Si vivimos en un mundo muy inestable y muy riesgoso, muy inestable, de aceleración del cambio, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, cómo está bien, estamos todos expuestos, pero tenemos a nuestra disposición al mismo tiempo, ¿ya? Información ilimitada e inmediata, ¿ya? Y además potencial para procesarla. Y esta está distribuida no de manera igual a todo el mundo, ¿ya? Pero de todas maneras, el hecho de que haya más celulares que personas inteligentes, que personas en el mundo hoy, ¿ya? Nos hace pensar que el acceso a una información ilimitada, a procesar esa información, ¿no? Y convertirla en algún tipo de conocimiento, ¿ya? Es bien ilimitada, está bastante distribuida, ¿m? Si bien tiene su lado oscuro en la capacidad de manipulación de unos sobre otros, a través de lo que algunos han llamado la psicopolítica,
¿Mm? Pero de todas maneras, desde la perspectiva humanista, ¿mm? La pregunta es cómo aprovechar este desarrollo de la sociedad de la información, de la capacidad de información, ¿ya? Que da la tecnología digital al alcance de todos, para estimular un tipo de reflexividad compartida, ¿ya? Eh, en el cual reconocemos que si por un lado están los riesgos globales, que son los que acabo de enumerar, por otro lado están los riesgos personales, ¿ya? Que tenemos que enfrentar. Uno es la incertidumbre respecto del futuro porque la vida personal está cambiando muy rápido, ¿no es cierto? Ya la vida tradicional, que era la vida de una sola familia durante toda la biografía, un solo trabajo durante toda la biografía, un solo país durante toda la biografía, un círculo afectivo estable, valores inalterables a lo largo de toda la vida, ¿ya? Eso no existe. ¿Mm? Entonces estamos expuestos a mucha incertidumbre, ¿ya? Pero al mismo tiempo tenemos este así como en lo personal, lo global está expuesto a muchos riesgos y a incertidumbre, sobre todo en lo económico. Entonces, es como en las dos puntas, ¿ya? Aprovechamos, ¿ya? O reinvestimos nuestra relación con la información para esta reflexividad eh, que nos proteja más, esta reflexividad que nos empodere, nos proteja, nos permita prever, nos permita como anticipar, ¿ya? Etcétera. Esa es la otra, como otro elemento importante, ¿ya? Y que tiene que ver con recuperar esa función del conocimiento, esa función del conocimiento eh, como, eh, como digamos, en este caso frente a los riesgos sobre todo, ¿ya? Luego está la pregunta por la ética, ¿ya? Es decir, da la impresión que ante un mundo tan globalizado, riesgos tan globalizados, tecnología tan globalizada, incertidumbres tan compartidas, ¿ya? El humanismo tiene que volver, ¿ya? A insistir sobre un imaginario global en valores o valores de carácter universal. ¿Ya? Lo cual no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil en primer lugar porque lo que estamos viviendo hoy día es un auge no del universalismo, sino del particularismo. ¿Mm? La lógica de las identidades, por ejemplo, es una lógica particularista, no es una lógica, o sea, más bien reniega de la ética universalista, ¿no? Porque considera que es una ética o bien colonialista, o bien androcéntrica o patriarcal, o bien, o sea, está bien, hay que deconstruir el universalismo ético, en el sentido de que hay que despojarla de los sesgos patriarcales o androcéntricos que pueda tener, despojarla de los sesgos etnocéntricos que pueda tener, ¿no? O de los sesgos de racionalización excesiva también. ¿Mm? Pero hay que aspirar a algún tipo, y en eso el patrimonio, o sea, la tradición humanista es muy fuerte, algún tipo de universalismo en valores de cara al mundo de hoy. ¿Ya? Es decir, considerando todas estas cosas, considerando el cambio radical en la cuestión del género y de las relaciones de género, ¿no es cierto? El fin, eventualmente, o aspirar a eso, el fin de la era patriarcal, de la civilización patriarcal, aspirando al fin del etnocentrismo, ¿ya? De la idea de que hay un centro en el mundo que juzga de acuerdo a su criterio e impone sus criterios culturales a todo el resto. El también deconstruir esta especie de hiperracionalismo, que está en el productivismo mórbido también, que está en la racionalización excesiva, ¿ya? Y dar el espacio a las formas de la sensibilidad en su sentido más amplia. ¿Mm? Es decir, hay mucho por deconstruir todavía en eso, pero ¿cómo deconstruimos y al mismo tiempo lo hacemos en aras de un universalismo distinto? Y yo lo que creo, básicamente, que a donde tenemos que apuntar, desde un patrimonio humanista, desde una tradición humanista, es a dos cosas en términos de una ética universal. Una la provee básicamente un gran patrimonio simbólico del mundo, que son los derechos, ¿ya? Los derechos humanos inalienables, ¿m? Que son, está bien, los derechos humanos inalienables ostentan una curiosa paradoja, porque por un lado son esenciales o los concebimos como esenciales a lo humano, ¿ya? Bueno, ahora están apareciendo los derechos de los animales, pero los derechos humanos como esenciales al humano, ¿ya? Pero por otro lado son inventados, es decir, no están en la prehistoria. Entonces son inventados, pero son esenciales. Entonces es como una especie de contradicción
¿ya? Es decir, serían innatos en cuanto a esenciales, porque es algo inseparable de la dignidad del ser humano el hecho de que sea titular de derechos, ¿ya? Primero los derechos civiles, después los políticos, después los sociales, los culturales, ¿ya? Eso se ha ido expandiendo con el tiempo, ¿ya? El ámbito de los derechos, los primeros fueron los civiles, ¿no es cierto? Como mis libertades básicas. Después fueron los políticos, que son mi derecho a la participación y a la delegación de poder. Después en fin, los sociales, que tienen que ver con el estado de bienestar y la protección social, del mundo del trabajo, de la salud, etcétera. Y así, pero bueno, el mundo, o sea, una ética de derechos que se prescriben como universales. Hay algunos derechos que no se alcanzan de la noche a la mañana, como el pleno ejercicio de los derechos económicos, porque se requiere producir para eso, ¿ya? Pero que sirvan como de faro orientador, ¿ya? Como no más que la utopía de los derechos, la ética de los derechos, que este sea como una especie de metarrelato, ¿m? Desde el cual se desprendan, ¿ya? Todas las propuestas del caso, ¿ya? Incluidas las propuestas identitarias y todo, pero bajo ese sombrero de la universalidad de los derechos. ¿M? Pero además de la universalidad, de una ética de los derechos, yo creo que es fundamental hoy día, frente a los riesgos, y la voy a llamar así, este nombre no es mío, no es un invento mío, la ética del cuidado, ¿ya? Que es distinto, es otra cosa, ¿ya? La ética del cuidado básicamente viene desde dos grandes vertientes. Una vertiente es la vertiente de género, ¿ya? Y de los movimientos feministas, y además de la idea del femenino también, que es como más arquetípica, ¿ya? No tan política, sino más bien arquetípica, pero que tiene que ver básicamente con que la mujer es la que ha desempeñado las principales labores de cuidado, ¿m? Y es quien ha puesto el lugar del cuidado en el centro, ¿ya? Y el cuidado tiene que ver básicamente, claro, el cuidado se da con aquellos que quiero normalmente, con aquellos que veo, con los que están al lado mío, ¿no? Sobre todo en mi hogar, ¿ya? Pero tiene que ver con salir de mi propia autorreferencia hacia un otro que reconozco como vulnerable y al cual de alguna manera desarrollo una capacidad o una intuición o una capacidad de proteger frente a sus riesgos, ¿ya? Eso es un poco cuidar. En el cuidar, digamos, idealmente en el cuidar hay una empatía, hasta Adam Smith hablaba de la empatía, aunque no necesariamente hay enfermeras que cuidan y no son empáticas, ¿ya? El cuidado de los enfermos en la salud pública no obliga a la empatía, ¿m? Puede ser una opción. A veces se hace muy difícil porque precisamente la empatía supone una economía emocional que si yo se la estoy entregando a todo el mundo todo el día, me quedo sin, no sé, como en los huesos, ¿ya? Emocionalmente. Entonces, hay que ser, para eso hay que ser la Madre Teresa, no hay muchos más, ¿ya? Entonces, pero la ética del cuidado, entonces no es como no es la empatía emocional, es una ética, es decir, es un mandato, ¿ya? De carácter universal, es decir, como válido, incuestionable, ¿ya? Que tenemos, o sea, el cuidado tiene que ejercerse en distintos niveles, ¿no? Y en distintos círculos concéntricos, desde el hogar hasta el calentamiento global, ¿no? Desde los hijos y los ancianos que viven conmigo, ¿ya? O los enfermos, hasta las masas de desposeídos, ¿ya? Que migran de un lado a otro en busca de salvación, ¿ya? Hasta el desarrollo tecnológico que puede agarrar una especie de deriva incontrolable, que hay que cuidarlo, ¿no? Hasta el planeta. ¿Mm? Entonces, el cuidado se convierte en un eje fundamental. Y así como viene desde demandas de género, que se reconozca el trabajo del cuidado y la calidad del cuidado, viene también desde el lado del discurso holístico ambiental, ¿m? Que hay que cuidar el planeta, ¿ya? Que hay que cuidar la naturaleza, etcétera, ¿ya? Son básicamente estos dos, sobre todo. Y también viene de la idea de que no somos los poseedores, o sea, tenemos que deconstruirnos respecto del individualismo posesivo, que es como toda la vertiente liberal que nos marca desde Locke en adelante, ¿ya? Tenemos que deconstruir esa posesividad sobre las cosas, porque lo que tenemos que hacer con lo que nos rodea es cuidarlo, porque nosotros estamos de paso, ¿no? Para las generaciones siguientes, ¿ya? Es decir, un uso cuidadoso de aquello que nos rodea y no una apropiación indiscriminada. Y ese sería otro elemento fundamental del cuidado, es decir,
de humanizar en esos términos, que también es muy importante. Eh, y por lo tanto, ese imaginario global de valores yo creo que tiene esas dos matrices, la matriz de los derechos y la matriz de la ética del cuidado. Eh, bien, eso, era un punto al cual le iba a dedicar como 15 minutos, pero le dediqué como 45, ya, o sea, obviamente, vamos a llegar a donde lleguemos, ¿ya? Porque quería hacer como referencia a algunos autores que nos hablan sobre el mundo que estamos viviendo. Y que yo creo que hay autores que, bueno, los voy a mencionar primero que nada, son los autores que tenía en mente, son básicamente Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Richard Sennett, Byung-Chul Han, Hartmut Rosa, no sé si bueno, Ulrich Beck, que ya lo mencioné, con la Sociedad del Riesgo, ¿ya? Bauman se hizo muy famoso, ya era conocido en la academia, pero se hizo más famoso en el mundo, ya con un libro que se llamó La modernidad líquida, publicado en 1999 en español por Fondo de Cultura Económica, y que a partir de ahí empezó como a sacarle partido, hizo modernidad líquida, mundo líquido, amor líquido, todo líquido, ya iba sacando como libros como si fueran un producto líquido prácticamente, ¿ya? Lo interesante, digamos, en esta idea de modernidad líquida que plantea Bauman, que también es una interpelación hasta a la crisis del humanismo, en primer lugar, es la idea de que no hay pegamento social, ¿ya? Es decir, de que no hay un espacio que opere como espacio de cohesión y reconocimiento mutuo, ¿ya? Esa cohesión o ese apegamiento lo hacía el trabajo, pero el trabajo clásico, ¿ya? El trabajo asociado a la protección social vía trabajo, ya el trabajo como el gran mecanismo de integración social, ¿ya? Que con el fin del pleno empleo, con el capitalismo financiero, con la desregulación del mundo del trabajo, con la flexibilización organizacional del trabajo, el trabajo se hace mucho más líquido, mucho menos cohesionante, ¿ya? Mucho más como centrífugo. Entonces se pierde ese lugar pegamento, de inclusión social, porque además entra también en crisis el estado de bienestar. Entra una crisis de viabilidad, salvo en algunos países que todavía se mantiene bien, ¿ya? Pero hay un problema con el estado de bienestar para sostener una sociedad con altos niveles de desempleo, para sostener una sociedad con altos niveles de envejecimiento y para sostener una sociedad ya que lo que quiere básicamente, o algunos, ¿no? Son incentivos de desregulación para invertir, ¿ya? Sobre todo los capitalistas. Entonces, el estado de bienestar constituía, desde el punto de vista de arriba, pero englobaba la sociedad, sobre todo el imaginario del estado de bienestar en los años 60 y 70, ¿ya? Un estado que redistribuye vía impuestos y transferencias, que asegura niveles de igualdad, pero sobre todo asegura niveles de ciudadanía real, ¿ya? De ciudadanía social, es decir, protección frente a la desgracia, cuidado de la salud, educación buena para todos, jubilaciones y pensiones universales, ¿no? Vejez tranquila, es decir, todas esas cosas, ¿no? Grandes programas de vivienda, grandes programas de frente al desempleo. Y ese estado de bienestar que nos protege frente a los riesgos que son propios del ciclo de vida o de las contingencias de la vida, ¿no? Se hace también borroso. Además, porque entra una gran masa migratoria que de repente no está documentada y tampoco puede acceder al estado de bienestar en países donde existe. Entonces, tanto la pérdida del trabajo estable como el debilitamiento de esta imagen de Estado, que es básicamente un pacto social, un pacto de la ciudadanía, ¿ya? Para vivir protegidos, se nos va yendo un poco al tacho, ¿ya? Y esto es lo que dice Bauman, y en la cultura, ¿ya? Ocurre un poco lo mismo, es decir, también se hace menos sólido todo, ¿ya? Más líquido en la medida en que el sentido, hay una cierta fluidez del sentido, de esto va a hablar también Lipovetsky a partir de la hipermodernidad, o sea que nos cuesta como sostener un sentido estable para la vida, que la información se hace rápidamente obsolescente, es decir, la forma en que leemos los acontecimientos no tenemos ni tiempo, porque el caso típico son las plataformas, ¿no? Las redes sociales, donde todo dura 24 horas cuanto más, ¿no?
y pasa al olvido. Es indeleble desde el punto de vista de la huella digital que deja, ¿ya? Pero es una huella digital a la cual nadie va a ir, ¿ya? O sea, finalmente todos los contenidos van siendo, van quedando por debajo de una multiplicación de contenidos del día siguiente. Entonces hay una obsolescencia por ese lado, ¿ya? Y entonces la fluidez es una fluidez también que tiene que ver, o digamos, la liquidación, no sé si llamarlo liquidación, porque significa otra cosa, pero eh, la liquidificación, ¿m? Tiene que ver con estos sentidos que son volubles, con los cuales de alguna manera conducimos nuestra vida, estos valores que también se disipan, esta información y estos acontecimientos que quedan enterrados al día siguiente, ¿ya? Es decir, todo se hace como, esta es la modernidad líquida, ¿ya? La modernidad líquida en términos económicos básicamente tiene que ver con la idea de pasar de la primacía del stock a la primacía del flujo, ¿ya? Es decir, el stock es incómodo, el stock es un problema económicamente, ¿ya? Es en una sociedad, digamos, global que además se renueva permanentemente en lo que va produciendo, ¿ya? De alguna manera lo que tiene que hacer como es evitar la acumulación de stock, ¿ya? Es decir, la acumulación de materia, ¿no? Y básicamente mantener las cosas en movimiento, ¿no? Mantener las cosas en esta especie como de ritmo líquido o de fluidez líquida que tiene que ver con, uno, la economía financiera, que es totalmente líquida, no tiene stock, ¿ya? Uno tiene acciones, ¿ya? Pero no va a la fábrica de la cual tiene acciones a ver cómo se está produciendo. ¿Mm? Y las acciones se mueven todo el tiempo. Uno tiene valores financieros, activos financieros, ¿ya? O en la sociedad de la información, que la información y la imagen ya fluye, básicamente. Y se queda muy poco tiempo en la pantalla, que es lo que decíamos a propósito de las plataformas. Entonces, no es stock, es sobre todo flujo. Lo importante siempre es el flujo, ¿ya? Y es siempre una pasada es cómo reconvertir siempre el stock en flujo. ¿Mm? Y eso que es una forma, digamos, que es el metabolismo de la economía, pero también es el metabolismo de la información, de la imagen, del mundo digital, ¿ya? De alguna manera también se penetra en nuestros poros, en nuestras entrañas, ¿no? Nos hace a nosotros mismos, en nuestra propia subjetividad, nuestra propia conciencia, más fluidos o más líquidos, ¿ya? Eh, eh, y ahí hay algunos síntomas de los cuales Bauman se va a encargar, sobre todo en su libro El amor líquido, ¿ya? El amor líquido, va a decir que, y en vida líquida hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales, ¿ya? O sea, estamos siempre en una especie como de condición larvaria, ¿ya? En que dejamos las cosas un poco truncas, pero no importa, ¿ya? Pasamos a otra cosa. Eh, y ahí está, dice Bauman, por ejemplo, la resistencia a compromisos de largo plazo o acuerdos de largo plazo, la fobia a la atadura, porque la fobia a la atadura sería como una forma de internalizar esta especie de conciencia líquida, ¿ya? Él le llama el carácter episódico del afecto. ¿M? Incluso hace bromas con esto, con plataformas como ay, se me fue como Tinder, ya esta idea del casting, dice, con un movimiento del dedo hacemos un sí y un no, ya así como para allá o para allá, me gusta o no me gusta, ¿ya? Y dice eso es como esta idea del deslizar el gusto, ¿ya? Es como lo más líquido que puede existir. ¿Mm? Bueno, esto lo podemos discutir o no, pero esa es como la idea de Bauman. ¿Mm? Richard Sennett es otro de los radiógrafos de la modernidad actual, pero sobre todo en relación al mundo del trabajo y de las organizaciones y de la organización del trabajo. Yo diría que ahí hay dos grandes libros de él, uno del año 98, que se llama La corrosión del carácter, que retoma 8 años después en otro libro que se llama La cultura del nuevo capitalismo, ¿ya? Eh, y, y él no habla de posmodernidad, habla de nuevo capitalismo, ¿ya? Y él dice que en este nuevo capitalismo, por un lado están los ganadores, ¿ya? Y entre los ganadores se cultiva el riesgo, hay una cultura del riesgo, una cultura adrenalínica incluso, ¿ya?
de hacer algo y pasar a hacer otra cosa y ampliar el negocio, diversificar el negocio, ¿ya? Y innovar incesantemente y correr riesgos, ¿ya? O sea, siempre el capitalista ha corrido riesgos, pero ahora hay un culto al riesgo casi, ¿ya? Es como el culto de ir a tirarse por la montaña rusa, ¿ya? Esta idea de la adrenalina, ¿ya? Que es muy fuerte en el mundo, sobre todo en el mundo financiero, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa película El Lobo de Wall Street, ¿no? Donde está Leonardo DiCaprio jalando cocaína y moviendo plata todo el tiempo, ¿ya? Pero es este culto al riesgo, ¿ya? Que según Sennett es terrible, porque básicamente tenemos que protegernos frente a los riesgos hoy día, ¿ya? Entonces la cultura que exalta el riesgo, claro, a lo mejor al exaltar el riesgo podemos vivir como deslizarnos sobre todo esto, es una falta de conciencia. Y por otro lado, así como hay un culto al riesgo en, en este nuevo capitalismo, hay un estigma de la dependencia. Es decir, el trabajador dependiente, ¿ya? O vulnerable es doblemente vulnerable porque se lo juzga mal, ¿ya? O sea, se juzga mal la dependencia y se la juzga mal en todos los ámbitos, ¿no? Bauman dirá que se la juzga mal también en el lado del amor líquido, ¿ya? Porque la dependencia supone como o sea, la dependencia queda marcada, estigmatizada, como si fuera un problema de una incapacidad personal y no de una lógica del sistema, ¿ya? De una lógica de la estructura. ¿Mm? El fracaso, la culpa del fracaso la tiene el fracasado, ¿ya? Esa es como la idea, la culpa del fracaso la tiene el fracasado. Entonces es doblemente doloroso. Primero porque fracasa, es un excluido, ¿ya? Queda al margen. Y segundo porque está marcado, está estigmatizado, lo tiene que vivir con culpa, ¿ya? Porque es su culpa. ¿Mm? Entonces ahí hay como una especie de renuncia total a la crítica, a la reflexión crítica sobre el sistema, ¿ya? Sobre la estructura. ¿Mm? Sobre la deshumanización del capital cada vez más, para Sennett por lo menos, ¿ya? Eh, Él insiste, digamos, en que la flexibilización laboral que se ha dado, sobre todo en una combinación de teoría de las organizaciones o práctica de las organizaciones con uso de tecnologías digitales que la hace posible, ¿ya? Implica, en primer lugar, que uno no está estable en su lugar dentro de una organización, sino que se lo mueve permanentemente, de manera tal que no pueda generar lo que él llama parte del carácter, generar lazos estables y compromisos durables con las mismas personas, ¿ya? Es decir, se lo deseduca en cuanto a carácter, ¿ya? Porque para ser el carácter no tiene que ver con personalidad, para ser cuando dice la corrosión del carácter, carácter tiene que ver con uno la capacidad para establecer compromisos perdurables en el tiempo, ¿ya? Dos, una cierta reciprocidad en obligaciones y beneficios. ¿Mm? Tres, la capacidad para diferir la gratificación inmediata, ¿ya? Es decir, para poder postergarla en el tiempo, ¿ya? Que es contrario al hedonismo y que es contrario a la lógica del consumo, que es de gratificación inmediata. ¿Mm? Eh, Cuatro, la solidaridad, ¿ya? Frente al otro, a la desgracia ajena. Y cinco, tiene que ver con el carácter, básicamente a él le encanta la artesanía, el oficio del artesano, la imagen del artesano y del oficio, pero como esto, claro, está siendo avasallado por la dinámica del conocimiento también. Una cierta, un cierto oficio, un cierto saber, ¿ya? Relativamente estable por el cual soy reconocido tanto en términos de retribución material como de reconocimiento simbólico. ¿Mm? Ambas, las dos cosas. Entonces, esta nueva cultura del nuevo capitalismo, ¿ya? En la cual hay como una despersonalización del trabajo, hay una flexibilización que precariza al trabajador porque se abarata el costo del despido para el capital, ¿ya? A través de la flexibilización de los contratos, porque se merma la capacidad o el poder de sindicalización y negociación en la medida en que se atomiza
el trabajo, ¿no? Se va como, y se van como modificando permanentemente las relaciones entre personas dentro del trabajo. ¿Mm? Entonces hay una desmovilización del poder político del mundo del trabajo y por otro lado hay una precarización en términos de estabilidad. ¿Ya? Y por otro lado hay esto que él llama la corrosión del carácter. ¿Ya? Y dice que la corrosión del carácter es un drama porque permea al conjunto de la sociedad. O sea, se da de manera clara en este mundo del trabajo que se pierde por efecto del nuevo capitalismo, el nuevo capitalismo descentrado, ¿ya? O descentralizado, como quieran llamarlo, flexibilizado, ¿m? Pero se expande al conjunto de la sociedad como una especie de desafección, ¿ya? Como, así como para Bauman el mundo líquido puede ser que empiece en la economía, pero que también termina permeando hasta el amor, ¿no? Eh, en Sennett un poco lo mismo. Y hay otra también, o sea, las relaciones de lealtad, ¿ya? Quedan muy mermadas. El mérito, la idea del mérito, ¿ya? Es decir, de la retribución por mérito en términos de esfuerzo sobre todo, ¿ya? El sentimiento de pertenencia que es tan clave, ¿ya? Para la vida humana. Se debilita. La confianza en el otro, el sentido del compromiso, el cultivo de virtudes cívicas, ¿ya? El interés en asuntos de, o sea, el compromiso con asuntos de interés público. ¿Mm? Todo esto, la claridad respecto del lugar que uno ocupa en el mundo. Todo esto como que se va perdiendo, dice Sennett, en este nuevo capitalismo. ¿Ya? Eh, y ahí está la pregunta, ¿no? De dónde sale el respeto? Él tiene un libro que se llama El respeto. ¿Cómo se reconstruye el respeto? ¿Ya? ¿Cómo se valoran entre sí las personas? Eh, eh, Cuando estamos tan mediados, dice Sennett, por este nuevo capitalismo, este nuevo saber organizacional, entre comillas, lleno de asesores, ¿ya? Eh, en el cual todo opera por metas de rendimiento, todo opera por rendición de cuentas, todo opera por agrupaciones por objetivos, todo se aprecia según indicadores, ¿ya? Que es lo que es el lenguaje, los significantes, ¿no es cierto?, que atraviesan todas las organizaciones, ¿no? Metas de rendimiento, rendición de cuentas, agrupaciones por objetivos, valoración por indicadores. ¿Ya? Es como si una especie de lenguaje despolitizado e incluso deshumanizado, ¿ya? Un lenguaje básicamente operativo, se convirtiera en un fin en sí mismo. ¿Mm? Entonces, se nos dice ahí tenemos un proceso de deshumanización. Es como la última versión que encontramos, ¿ya? De la lógica formal, ¿ya? De la racionalización que deshumaniza, ¿m? O de la razón instrumental, ¿ya? Y frente a eso, diga, Sennett le opone como la necesidad de recuperar, ¿ya? La confianza, la pertenencia, el compromiso, es decir, lo que para él son los componentes del carácter y que hacen a la vida cívica y hacen a la ética personal, a las dos cosas. ¿Mm? Y en eso es humanista, en eso es un humanista, ¿ya? En esa apuesta, ahora una apuesta es apostar al perdedor en este momento, pero igual, ¿ya? Él apuesta, ¿ya? Y algunos hasta lo han tildado de un nostálgico, ¿m? Nostálgico de cosas que se perdieron. Otro pensador importante es Hartmut Rosa, que yo diría que es de la escuela de Frankfurt, pero es la última generación de la escuela de Frankfurt, como el último de los últimos. Es decir, si la primera es la de Adorno, Horkheimer, la teoría crítica, que en algún momento lo vimos aquí. Después vino Habermas, sobre todo con su teoría de la acción comunicativa, que yo diría que es su principal aporte a la teoría crítica. ¿Ya? Después viene Gennett, y después, el más joven hoy día, vivo, ¿ya? El Hartmut Rosa, que ha venido a Chile varias veces, además. Y él publica un libro sobre la teoría de la aceleración. Ese es el concepto principal ahí, la aceleración. Es un libro, no me acuerdo el nombre completo, que es largo, pero fue publicado en español en el 2016, o sea, bastante reciente, ¿ya? Se llama, creo que, si se llama, no, se llama Alienación y aceleración hacia una teoría crítica
aquí lo tengo, lo agarré frente a mí, hacía una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Es decir, conserva el concepto de teoría crítica. Dice aceleración y alienación. Es decir, ya con eso nos está sugiriendo algo de entrada, que la aceleración es alienante. ¿Ya? Aceleración, alienación y aceleración hacia una teoría crítica de la temporalidad, cierta temporalidad acelerada, en la modernidad tardía. O sea, en los tiempos que vivimos. ¿Ya? Y habla, distingue tres niveles de aceleración progresiva que nos ocupan o a la que estamos sometidos. Una es la aceleración tecnológica, claramente, que se manifiesta en varios rubros. Está en el transporte, está en la comunicación, está en la producción, está en la información. Pero yo diría que la aceleración tecnológica permea campos cada vez más diversos de la vida, de nuestra vida, de la vida cotidiana. Está, dice, en la aceleración del cambio social o de la sociedad misma, ¿ya? Es decir, en las instituciones de producción y reproducción social, ¿ya? En la crisis de legitimidad y representatividad de los gobiernos democráticos, por ejemplo, ¿ya? En la emergencia de nuevos liderazgos de los más disímiles, eh, en el cambio social por las cosas que decía Sennett, también por las cosas que decía Bauman, ¿ya? Es decir, por este capitalismo financiero informacional que se impone por sobre el- el- la modernidad clásica. ¿Mm? Y está la aceleración, o sea, así como está la aceleración tecnológica, está la aceleración del cambio social, ¿ya? Sin haber revoluciones, pero sí del cambio social. Y está la aceleración del ritmo de la vida, ¿ya? Del ritmo de la vida, que él lo define en la aceleración del ritmo de la vida como más episodios o más experiencias por unidad de tiempo. ¿Ya? Es decir, como que se comprime, ¿ya? Se densifica la vida con un repertorio y una secuencia más intensa y diversificada de experiencias. Y que lo buscamos, además que lo vamos buscando. Es decir, que la vida que entre comillas, ¿no? Bajo esta mirada del aceleracionismo, la vida que vale la pena vivirse es una vida como rica en cambios, rica en experiencias, rica en estímulos, rica en sensaciones, ¿ya? Eh, y que así, como un poco así la medimos, ¿ya? Eh, entonces, por un lado, digamos, los motores que impulsan la aceleración, el primero es la competencia por la ganancia material, esta locura de la ganancia material, ¿ya? Es decir, que atraviesa los mercados, la productividad, los nuevos modelos de negocio, la globalización comercial, el baile de las finanzas, la economía de la información, ¿no es cierto? Este motor que es la ganancia material que se incrustó, digamos, a fuego vivo en nuestro cerebro, en nuestro hardware, ¿no es cierto?, con el liberalismo y que no nos suelta, ¿ya? Está ahí. Y es como el drive, es como lo que empuja hacia adelante, ¿ya? Eh, Segundo, algo que él le llama como una especie de promesa de eternidad, pero en el siguiente sentido, o sea, la eternidad murió, Dios ha muerto, ¿ya? Es decir, no hay vida ultraterrena, todo se juega aquí en estos 80, 70, 90 años, ¿ya? Con suerte 100. ¿M? Aquí esto es todo, pero como esto es todo, ¿ya? Entonces, la aceleración del ritmo de vida, dice, es como una respuesta al drama de la finitud, ¿ya? Es como la reacción del espíritu secularizado que se quedó sin eternidad, ¿ya? No hay otra cosa que esta finitud, este fugaz paso por acá, ¿ya? Y la certeza de la muerte. Entonces, nuestras vidas se miden cada vez más en función de esta profundidad de experiencias, ¿ya? Él dice entre carpe diem y live fast, ¿ya? Entre el agarra el presente, entre el presentismo del carpe diem, ¿ya? Y él vive rápido, ¿ya? Para que sean muchos presentes. Entonces, está bien, nunca vamos a llegar a ser eternos, ¿ya? Pero es casi como una especie de simulación de la eternidad o ilusión de la eternidad en la medida que multiplicamos el repertorio de experiencias vividas en un estadio de tiempo acotado, ¿ya? Eh, eh, no sé si realmente, digamos, esto es un efecto de la secularización o es un efecto, digamos, o es más bien una estrategia de los mercados de inducirnos a consumir, ¿ya? Eh,
Pero como dicen en italiano, si non è vero, è ben trovato, o sea, suena interesante, ¿no es cierto? Esta idea de que como nos quedamos irremisiblemente finitos, buscamos como poblar esa finitud para olvidarnos de lo finito que somos, ¿ya? Y luego él dice que hay un entrelazamiento de la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida que se van alimentando entre sí todo el tiempo. Y eso es cierto, ¿ya? Es decir, podemos acelerar nuestro ritmo de vida precisamente porque las tecnologías digitales nos permiten, ¿no es cierto?, estar en esta especie de como de 10 cosas a la vez, ¿ya? No solo el cambio es rápido, sino cada momento se abre a lo ancho, ¿no? En muchas cosas, ¿no es cierto?, podemos tener 10 ventanas abiertas en el computador. Y así empezamos con los déficits atencionales, pero en fin. Eh, Ahora, Rosa es crítico de todo esto. Él dice que la aceleración esclaviza, porque los cambios, en la medida que son cada vez más acelerados, van escapando al control, se van haciendo más aleatorios, más desilvanados, más frenéticos, ¿ya? Y que finalmente entonces perdemos autonomía, perdemos control, ¿ya? Perdemos nuestra capacidad de autodeterminarnos, es decir, que son como las viejas banderas del humanismo moderno, ¿ya? La autodeterminación, la autonomía, el control, el empoderamiento. ¿Ya? En una sociedad o en una vida de aceleración progresiva, ¿ya? Frenética, nos rebasa, dice, ¿ya? Nos supera, nos rebasa. ¿Mm? Eh, por otro lado, la aceleración, dice él, tiene un efecto, una fuerza centrífuga, que siempre nos está expulsando de un centro. ¿Ya? Es como nos vamos yendo hacia una afuera que vamos internalizando, pero siempre como es como hacia estamos siempre trascendiendo hacia afuera, más bien, ¿ya? Vamos como descentrándonos incesantemente. Y bueno, entonces Hartmut Rosa es crítico de esto, también tiene que ver con el capitalismo, por supuesto, esta hipermodernidad de la que también va a hablar Lipovetsky. Y Hartmut Rosa sale con una propuesta, sacó un libro sobre esto, pero que la gente lo ha cuestionado. ¿Ya? Él dice que frente a esto, frente a esta aceleración total, frente a a esta cosa frenética que termina siendo despersonalizada, tenemos que recuperar, y él usa una palabra, ¿ya? No usa la palabra empatía, es interesante la palabra que usa la palabra resonancia, ¿ya? Usa la palabra. Dice, tenemos que conectarnos con un principio de resonancia, ¿ya? ¿Por qué usa la palabra resonancia? Bueno, tiene que ver con la resonancia tiene que ver con detenerse, ¿no? Y dejar que las cosas reverberen, no que se vayan, ¿ya? Como que haya como una conexión con la reverberación de la experiencia, que es lo que hace que la experiencia, digamos, de alguna manera eh, cobre cuerpo. La resonancia tiene que ver también con resonar con el otro o con la otra, ¿ya? Que se parece un poco a empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro o de la otra. Resonar significa más bien como eh, una especie de comunicación, ¿ya? Que es a la vez comunicación intelectual, afectiva, epidérmica, ¿ya? Una cosa, resonar con otros, como una nueva, y que en cierta forma, dice Rosa, bueno, que también las nuevas formas o posibilidades de comunicación nos pueden cultivar, o sea, si las cultivamos si cultivamos ahí la resonancia, ¿no? Podemos como dar vuelta un poco el sentido, ¿ya? Si él no habla de producir un sentido eterno, no habla de volver a la religión, pero sí habla de que esto sería una nueva forma de humanismo, ¿ya? Basado en un principio casi acústico, ¿ya? Porque la resonancia es acústica, ¿m? Que tiene que ver con la reverberación, que tiene que ver con la sensibilidad, con la sensibilización, con la sensoriedad, ¿ya? Pero donde no implica esto caer como en descartar la racionalidad, en un irracionalismo, ¿ya? Sino en poner en contacto, como ya lo había propuesto Marcuse mucho antes también, ¿ya? La sensibilidad con la razón, ¿m? Eh, frente a esta especie de aceleración que se lo come todo, ¿ya? Pero bueno, es un principio, es bonito, ¿ya? Sin duda. Ahora, cómo hacer políticas de la resonancia, ya es como otro cuento, otra pregunta, ¿ya? Más compleja.
Otro pensador que a mí me interesa, que algunos consideran que no llega a ser del todo pensador, que él combina cosas que ya están en el aire, es Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, que se hizo famoso ya en los 80 con un libro que se llamaba La Era del Vacío, ¿m? Y ha sido muy prolífero y muy traducido al español, ha venido un par de veces a Chile también, o tres veces. Uno de sus libros más tardíos se llama Los tiempos hipermodernos, bueno, no tan tardío, porque es del 2006 y él sigue produciendo, ¿ya? Pero que él dice que, pero ahí se detiene la dimensión crítica de lo que él llama la hipermodernidad. La hipermodernidad se junta con lo que dice Hartmut Rosa de la aceleración, ¿ya? Se junta con lo que dice Bauman de la modernidad líquida, se junta con lo que dice Sennett del nuevo capitalismo, es decir, medio como que van convergiendo aquí todos, ¿m? En una visión crítica del estadio que estamos viviendo. Él dice que en la hipermodernidad, el sujeto, el individuo, a la vez que está estimulado por el placer, porque el consumo promueve el placer, promueve el hedonismo, un individualismo hedonista, ¿ya? Porque lo necesita para que la gente salga a consumir, ¿m? Como inducir a esto, pero a la vez que el individuo está hiperestimulado en términos hedonistas, en términos de placer, en términos de goce, pero por otro lado padece angustia, ansiedad por vivir en un mundo demasiado fluido que se le escapa, ¿ya? Disociado de toda tradición e incierto respecto del futuro. Dice Lipovetsky que si en los años 90 la posmodernidad celebraba, ¿ya?, un mundo destrabado donde podíamos como responder al mandato del placer, del goce, de la autorrealización, en el siglo XXI entran a tallar también junto a esta búsqueda de placer la ansiedad, bueno, la ansiedad además porque el consumo genera ansiedad, el placer además se construye sobre la base de la falta. ¿Mm? Esto, ya Freud lo sabía. Es decir, básicamente el placer es suturar una falta, ¿ya? O sea, el placer es el deseo, básicamente es algo ausente dentro nuestro que está puesto afuera y que produce placer una vez que lo obtenemos, ¿ya? Pero el placer que sutura la falta o que satisface un deseo no hace más que, ¿no es cierto?, pasar rápidamente a reabrir esa falta. Es incesante, es una dialéctica que no termina nunca. Y el manejo del capitalismo hedonista, consumista, etcétera, es cómo manejar la falta, ¿ya? Cómo mantenerla activa, mantenerla como bailando, ¿ya? Y la publicidad opera sobre la base de generarnos una sensación, un deseo, y por lo tanto abrirnos una falta, ¿ya? Entonces, el individuo a la vez está embarcado en la lógica del placer, pero también eh, como acorralado, ¿ya?, por la inducción de la falta. ¿Mm? Todo el tiempo. Entonces, hay como una especie de doble eje, ¿ya?, que tiene que ver con satisfacción y falta permanentemente. Y al mismo tiempo, digamos que la ansiedad también se produce por otros factores, se produce porque no hay una tradición que nos haga de anclaje frente a esta especie como de baile, ¿ya?, en el placer y la falta. Eh, Estamos cada vez, dice, menos pertrechados para soportar los traspiés de la vida, tenemos poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a los traspiés, porque no hay grandes instituciones o tradiciones sociales que nos proporcionen un rol estructurador del sentido, ¿ya? Porque uno podría sentir la falta, pero en un horizonte en el cual tenemos un sentido sólido, ¿ya? O sentimos que hay instituciones que nos proveen de cohesión, ¿m? Pero estamos como bailando en una pista que se mueve permanentemente. Entonces, la fluidez, la flexibilidad, la precariedad, ¿ya?, hace que nuestro narcisismo, ese famoso narcisismo posmoderno, que es nuestro narcisismo, no se centre tanto en celebrar ya placeres y libertades hoy día, eh, sino que más bien es un narcisismo en el cual uno se asume como eficaz, como orientado a resultados, como gestionador del yo, ¿ya?, como obsesivo de su rendimiento, ¿ya?
y por lo tanto va pasando del goce de un privilegio a la gratificación por la gestión del éxito. ¿Ya? Hemos pasado del narcisismo basado en el puro placer a este narcisismo autoexigente, de autoprogramación rigurosa, orientado al éxito, orientado a la productividad. ¿Ya? El self-management, la gestión del yo. ¿Mm? Entonces, él dice que esa es una diferencia clara entre la posmodernidad y la hipermodernidad. ¿Ya? O, por ejemplo, la gestión de nuestra salud. ¿Ya? La obsesión, las obsesiones que se dan por el autocuidado también. ¿Ya? No tanto por la gratificación placentera, sino por el autocuidado sanitario. ¿Ya? O la gestión del yo productivo. Entonces, dice que la hipermodernidad implica en el sujeto, ¿ya? Una resignificación de su narciso, ¿ya? De su autorreferencia. Desde la pura gratificación se le agregan estas capas ahora, ¿ya? Que son las capas del cansancio, del estrés, del burnout, ¿no? Del peso, de la tensión, de las cuales se van a encargar Byung-Chul Han, Bifo Berardi, otros radiógrafos de la hipermodernidad. Eh, y hay un párrafo bien contundente en que él habla del narciso contra sí mismo. Dice, los individuos hipermodernos, lo leo, están mejor informados, pero más desestructurados. Son adultos más autónomos, pero más expuestos. Más gestionadores, pero más inestables. Más abiertos, pero más influenciables. Más críticos, pero a la vez más superficiales. Más diversificados, pero menos profundos. ¿No? Narciso, al buscar la madurez y la responsabilidad, ha hecho que el temor esté por encima del goce, la angustia por encima de la liberación. Está a la vez enamorado de sí mismo y aterrorizado por la vida. ¿Ya? Es como bien fuerte el párrafo, ¿no? De este sujeto de la hipermodernidad. Y vamos a ir al último, ¿ya? Que es Byung-Chul Han, que se ha hecho más famoso porque tiene libros superventas, porque además cada año saca un libro, ¿ya? Y tiene una fórmula que le funciona muy bien, es un muy buen, además, divulgador de ideas complejas en un lenguaje que todos entienden, ¿ya? Es creador de algunas ideas, pero sobre todo es un muy buen comunicador, creo yo. Y me quedo con uno de los libros, porque hay un montón de temas que él toca, que es el libro que yo creo que lo hizo más famoso en su momento, porque incluso han salido documentales, películas sobre eso, que es La Sociedad del Cansancio, que salió en Herder, publicado en castellano, traducido al español, del alemán en el 2012, ¿ya? Y a partir de ahí empieza Byung-Chul Han a hacerse cada vez más famoso, con nuevos libros. Y La Sociedad del Cansancio un poco toma este imperativo hoy día del 24/7, ¿ya? Es decir, estamos disponibles 24/7. Estamos disponibles, no estamos trabajando, pero estamos atentos a cualquier llamado para ir, ¿ya? O para responder. ¿Por qué? Porque tenemos la maldición de que somos ubicables 24/7, ¿ya? Incluso hay una cosa que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out. Es decir, si nos olvidamos el celular en la casa un día, ¿ya? Volvemos a la casa a la tarde desesperado a ver todo lo que nos perdimos en términos de oportunidades, comunicaciones, etcétera. ¿Mm? Entonces, por un lado dice, con la tecnología digital móvil ya no podemos escapar al puesto de trabajo. Se borra esa distinción para él indispensable en la vida humana, que era la distinción entre trabajo y descanso, o trabajo y ocio. ¿Mm? Y por otro lado, dice Byung-Chul Han, se internaliza una especie de tirano interno, un super yo autoexplotador, ¿ya? Que le hace la pega sucia al explotador de afuera. ¿Ya? Entonces, el empleador necesita a ese capataz cada vez menos porque se produce esta especie de manejo psicopolítico, del inconsciente incluso, en que nos convertimos en nuestro propio tirano interno, en una especie de combinación en que tenemos que asumir la precariedad e inestabilidad laboral. Por otro lado, tenemos que manejar y aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Tenemos que asumir que estamos viviendo en un régimen de competencia descarnada, ¿ya? Y todo eso lleva como a sentir la imposibilidad de ausentarnos por los riesgos que le atribuimos al hecho de no estar presentes, por lo menos no estar al alcance, ¿ya? Eh, y lo que dice Byung-Chul Han es que él le llama el animal laborans, que es la ironía de la historia, o sea, estamos cada vez más
exhaustos de trabajo cuando precisamente es cada vez más la tecnología que debiera estar, permitirnos que sea la tecnología la que se haga cargo y nosotros pasarla bien, digamos, descansar. ¿Mm? Dice, el animal laborans tardo-moderno, de la tardomodernidad, ¿ya? Otra forma de nombrar la hipermodernidad, en fin, no renuncia, dice, a su individualidad ni a su ego para consumarse trabajando. La sociedad del trabajo es una sociedad que se ha individualizado y convertido en la sociedad de rendimiento, de actividad. ¿Mm? Es decir, dice que tenemos tanto ego que estamos por explotar. ¿Ya? Él es muy crítico del narcisismo, ¿ya? Tardomoderno, porque sí, claro, tenemos una especie de super yo tirano que nos hace trabajar, pero es trabajar desde el punto de vista muy narcisista, en el sentido que es cada uno encerrado en su propia burbuja, ¿no? Gestionador de su propia supervivencia o éxito. ¿Mm? Y que por lo tanto él dice que estamos incluso enfermos de positividad, y cuando dice estamos enfermos de positividad, porque él dice la negatividad finalmente es el otro, el distinto o la distinta, ¿ya? Negatividad en sentido dialéctico, de la diferencia, de la alteridad. ¿Mm? Y que lo que ocurre, digamos, con esta especie de locura individualista en que nos encerramos, ¿ya? Junto a este tirano, digamos, de hiperproductividad, es que no toleramos la negatividad, ¿ya? Es decir, no toleramos que nos saquen de eso, ¿ya? Que nos saquen de nuestra gestión del yo. ¿Mm? Y el otro o la otra, la diferencia, la alteridad, ¿ya? La pausa, ¿Mm? eh, nos saca, ¿ya? Bueno, como estamos de hora ya llegando a la hora, ¿ya? Igual hoy día nos podemos alargar un poquito si quieren, pero para cerrar, digamos, una idea que está en Byung-Chul Han también y que está en otros que también es muy interesante, que tiene que ver con esta idea de no solo tenemos un tirano hiperproductivista, también tenemos al tirano del goce, el otro, ¿ya? Que es el sujeto capturado por las redes digitales y la idea, digamos, y la manipulación, pero es como, en mi gozo el otro se borra, o sea, es un gozo como fagocitador, ¿ya? Eh, y hay un imperativo interno como de intensificar el gozo. ¿Ya? Es decir, aparecen las encuestas de felicidad, aparecen los rankings de felicidad, ¿no? Ya no de bienestar, sino de felicidad. Entonces, hay una especie como de esclavitud a la que nos sometemos porque hay un imperativo de intensificar el gozo, frente al cual, ¿no es cierto? Los largos espacios en los cuales no estamos gozando, porque la vida tiene largos espacios en que no gozamos, ¿ya? ¿Mm? Son entendidos como fracasos. ¿Ya? Estamos fallando en algo, ¿no? Cuando pasamos mucho rato sin gozar. Y siempre el imperativo, ¿no es cierto?, de unos con otros es goza, disfruta, 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 es como el imperativo del disfrute, ¿ya? Permanentemente. Como una intolerancia al dolor, como si, dice Byung-Chul Han, como si el dolor, la tristeza, los sentimientos que uno podría tildar de negativos no fueran también necesarios, ¿ya? En la plena madurez del humano, del sujeto, ¿m? Que se completa por todos lados. Ya, termino acá simplemente a manera de slogans, ya, digo, bueno, ¿qué es urgente conservar del humanismo? Para mí, si es que vamos a apostar por esto, como dije, un cierto universalismo en valores y derechos, ya, y la ética del cuidado, la ética de los derechos, eh, un acopio de conocimiento, o sea, mantener ese valor del conocimiento que es propio del proyecto iluminista, ¿ya? Pero como potencial, ¿ya? De colectivo para enfrentar los riesgos, para mitigar los riesgos, para poder empoderarnos, para poder controlar, pero no controlar en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Sino de poder como generar algún tipo de, bueno, ya, llamémosle resonancia o armonía, ¿ya? También, un conocimiento por lo humano, o sea,
por humanizar el mundo en otro sentido, ¿no? En el sentido de humanizar el mundo, de transformar la naturaleza y que se parezca a nosotros, ¿ya? Sino más bien por por humanizarnos en cuanto a seres que somos, que estamos entrelazados frente a estos riesgos que nos ocupan. ¿Mm? El otro es sostener este espíritu crítico del humanismo, ¿no? Esta reflexividad crítica y autocrítica, ¿ya? Pero también un humanismo que es crítico consigo mismo, es decir, que se deconstruye en aquello que necesita deconstruirse, como el antropocentrismo, como también fue un sesgo también androcéntrico en algún momento, ¿ya? O demasiado racionalizador. O sea, ejercer también la crítica sobre sí mismo, ¿no? Eh, bueno, lo voy a dejar hasta acá. Yo veo que ya hay una mano levantada y además ya estamos en la hora, las 20:03. Chuta. ¿Mm? Pero hice caber casi todo lo que quería hacer caber, así que me doy por satisfecho por lo menos por ese lado.